Los saludo, no, ya la saludé ya, ¿cierto? Hicieron el devocional de ayer, ¿cierto? Sí, ¿dónde está? En la Biblia, bien. Fue la primera lectura, o parte de la primera lectura estuvo basada en el devocional de ayer, allá en Isaías 43. Y, y eso que fue dicho en el Antiguo Testamento, verdad de Dios, es la misma verdad de Dios que está en todas las Escrituras, y lo vamos a ver hoy día en Efesios capítulo 2. Y como estamos celebrando este fin de semana la pasión del Señor hace 2000 años atrás, puse esta imagen para ponernos en contexto. Y hay parte de un versículo que está en Juan 1:17 que dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la idea es esta, que cuando Él fue a la cruz y entregó su vida por causa nuestra, para perdón de nuestros pecados, para satisfacer la justicia de Dios, Él está impartiendo gracia en la verdad de Dios, o si quieres, sin transar la verdad de Dios, pero también por medio de este acto darnos a conocer cuál es la verdad de nuestras vidas. Y un poco lo que declara Efesios. Tenemos un problema. Necesitamos la gracia del Señor, pero la gracia de verdad. Y eso es lo que vamos a conversar hoy ahí en Efesios, principalmente los versículos 4 al 7 del capítulo 2. ¿Sí? Este fin de semana celebramos el amor y la gracia de Dios en Cristo. Y es un motivo de gozo, como decía más temprano Christopher en la cena, al compartir la cena, porque el Señor resucitó, porque el Señor venció la muerte y el pecado nuestro. El justo fue a pagar lo de los injustos, lo de nosotros, venciendo la ira de Dios, algo que es imposible. Que solo Dios puede hacer, bueno, Dios lo hizo. Sin embargo, como decía Ítalo también en esa reflexión, vemos que el mundo en general celebra a un Cristo crucificado. No, Cristo no está crucificado, Cristo está en el cielo reinando para darnos gozo a través de su obra de gracia. Y eso es lo que queremos celebrar, la resurrección del Señor en victoria. Yo antes era como el mundo, de hecho estaba en el mundo, y en estas fechas celebraba que fuese feriado, ¿sí? Podemos salir, ir a la playa, hacer cualquier cosa. Total, son 3 días para no hacer nada. Y esa era mi Semana Santa, ¿no? Hasta que Dios me mostró su gracia. Y doy gracias a Dios por su gracia, porque entender esa verdad, aunque en principio muy a grosso modo, lo cambia absolutamente todo. Esa verdad y gracia que vinieron, que se hicieron efectivas, esa es la idea de que vinieron por medio de Jesucristo. Se hace efectiva en la vida de todo aquel que cree en Él, que entrega su vida al que te dio por ti su vida. Y el tema de la gracia, que usa la palabra en este breve texto Pablo varias veces, vamos a hablar primero de qué es la gracia, o si quieres, la gracia redentora, esta que da vida. La gracia que Dios da, el hombre no la entiende, a no ser que Dios le dé el entendimiento. Pero aún así, a veces, dándonos el entendimiento y estando nosotros en la gracia del Señor, malentendemos la gracia. ¿Y qué podemos hacer entonces? Bueno, ir al Señor y pedir que podamos entonces vivir de acuerdo con su gracia, actuando en nosotros, la gracia en acción. Eso vamos a ver hoy. La gracia redentora, la gracia malentendida y la gracia en acción. Y en el texto, ya en Efesios 2, apunta a la gracia de Cristo en la cruz y parte diciendo que tenemos un problema, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, gracia del Señor. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esa es la descripción de la condenación, de la separación de Dios. Todo hombre está separado de Dios.
y no tiene forma de llegar a Dios a no ser que Dios haga una obra en el hombre. Definición de gracia. Vuestros delitos y pecados. Y el mundo los achica, ¿no? No le da mucha importancia. ¿Por qué? Porque hay un sistema que está a cargo de bajarle el perfil. Sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, todos sabemos quién es, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como dije, le bajamos el perfil para que no nos parezca tan grave. Pero es cosa de ver cómo está el mundo, ¿no? Y nunca ha cambiado. Entre los cuales, estos hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, yo quiero hacer lo que yo quiero, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el problema que tiene la humanidad. Ese es el problema que algunos de nosotros tuvimos y el Señor lo resolvió. Pero ese es el problema que la gracia del Señor está diciendo, solo yo puedo resolver tu problema. Ven a mi gracia, yo te redimo. Y eso lo está planteando este texto. En el mismo capítulo uno sigue avanzando, por ejemplo, en el versículo 12 va a decir, en aquel tiempo, sin Dios, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el sin Dios en el mundo. Y esto es triste cuando uno se da cuenta. Y es más triste cuando uno no se da cuenta. Pero esa es la verdad. El Señor vino a darnos gracia en la verdad. Gracia de verdad, no aparte de la verdad. Y ese concepto de gracia que Él nos da lo explica en el versículo 7. Cristo vino a este mundo a hacer una obra gigantesca, del porte de Dios que es infinito. No tengo cómo explicar la magnitud de lo que Él hizo en la cruz, pero sí puedo entender algunas cosas. ¿Para qué? Para mostrar, dice el versículo 7, todo eso que Él hizo, para mostrar en los siglos venideros, ahora, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, para ti y para mí, en Cristo Jesús. Hay un propósito, que es que Dios muestra su gloria, pero no para que el mundo vea, digo, mira la gloria de Dios que está por allá lejos, que se ve bonita. No, o como las quieran mostrar las películas, tampoco. Está diciendo, ¿para qué? Para mostrar la gracia en su bondad. Y eso es una acción. Él está haciendo algo a favor tuyo. Y a favor tuyo es que está manifestando su gloria en su gracia. Para mostrar todas esas riquezas en la obra que Él quiere hacer en ti. ¿Y qué mereces tú? La condenación. Tú no mereces nada de esto. Y eso significa gracia. Él te está dando un regalo que tú no mereces. Está quitando una condenación que sí mereces, pero al mismo tiempo darte un regalo, que es la fe, que no mereces. Es como si estás en un juicio acusado de un delito y eres sentenciado a cumplir una pena. Y no solamente te quitan la pena, eres absuelto, sino que además el Señor te dice, y vas a vivir en mi casa. No mereces que te quiten la pena, pero menos mereces vivir en la casa de Él. Pero Él te lo da. Esa es la gracia del Señor. Así de rica y misericordiosa. Y podemos entenderla intelectualmente, ¿no? Más o menos. Y quizás estudiar un poco más para entenderla un poco más.
pero no basta saber de qué se trata. Tenemos que entender que lo que pasó en un fin de semana como hoy, hace 2000 años atrás, abrió la puerta para que esa gracia fuese derramada en nosotros y hoy día nosotros fuésemos justificados delante de Dios o declarados justos. ¿Quién es justo aquí? Nadie. Pero Él en su gracia nos lleva a Cristo porque Cristo es el justo y en Él somos justificados. Nos quita la pena, somos absueltos. Esa es la idea, y lo dice Pablo en la carta a los Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y el tema aquí es que muchas veces las cosas que nos salen gratis, para nosotros no tienen valor. Le damos justamente ese valor, vale nada. ¿O no? Las cosas por las cuales luchamos año a año y logramos tenerlas, tienen un valor inmenso para nosotros, pero aquellas que nos son dadas gratis, por nuestra carnalidad, no le damos ningún valor, pero lo que no nos preguntamos es cuánto le costó a Dios esa gratuidad para nosotros. ¿Le salió gratis? No. Si hay algún costo alto en toda la historia del universo, es ese, la cruz de Cristo, el más alto de todos. Y por ese somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y tenemos este otro término de la redención. ¿Y qué significa que seamos redimidos? Bueno, dice ahí en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, ¿en quién tenemos redención por su sangre, por su muerte? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, o dicho de otra manera, siendo esclavos del pecado, no pudiendo hacer otra cosa que no sea pecado, por muy lindo que sea lo que hacemos, ahora Él nos compró para quitarnos esa esclavitud y llevarnos a Cristo, para que ahora vivamos en Cristo, en Él. Y ese énfasis lo va a hacer Pablo en todas sus cartas. Es en Cristo. Siervos de Cristo porque somos de Él y estamos en Él, esclavos de Cristo. Nos cambió la esclavitud. ¿Antes de quién? Del pecado y de Satanás. Y ahora de Dios en Cristo. Y es un cambio radical, es un cambio total. Eso significa la redención. Fuimos comprados por precio de sangre. El precio es altísimo, es incalculable. Y es lo que celebramos en la cena. Por eso celebramos la cena. ¿Cuánto gozo hay en saber todo eso que Dios hizo para que para nosotros fuera gratis y aprendamos a vivir de esta manera que antes no podíamos, pero ahora sí? Deberíamos hacer la cena todos los días, ¿no? Para recordar estas cosas. Porque Él nos dio paz y ahora podemos tener paz con Dios. El mismo capítulo 2, allá en Efesios, versículo 17, dice que Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿Qué paz es esa? Que antes eras enemigo de Dios y ahora a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Podemos estar en la casa de Él, sentarnos en el living con Él y contarles lo que hay en nuestro corazón, ¿sí o no? Lo dice la carta a los Hebreos, ir al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y Él va a atender nuestras oraciones porque conoce nuestras necesidades. Todo eso da la paz con el Señor. Eso hizo Cristo en la cruz. Eso es su gracia. Para entender un poco más qué es la gracia del Señor. Y hacernos parte de sus familias, adoptarnos como hijos, y eso lo dice ya en capítulo 1, la misma carta a los Efesios, versículo 5, ¿sí? Él nos salvó, dice, estoy resumiendo el versículo 4, en amor, habiéndonos predestinado, o sea,
Dios se pone una tarea que va a cumplir sí o sí, esa es la idea, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¡Wow! Nosotros que estábamos en contra de Dios, Dios cambia todo en Cristo, obrando en esa terrible cruz, dándonos esa gracia para que ahora seamos sus hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que hoy seamos llamados sus hijos, y lo somos. Eso lo dice Juan en su primera carta. Para que vivamos en Él, en Cristo y para Él. Cambiar nuestras vidas de una manera radical, y nosotros que antes hacíamos lo malo, como partía el capítulo 2 de Efesios, ¿no? Viviendo, nadando en nuestros pecados, termina en el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios diciendo que somos hechura, ahora, en la gracia del Señor somos hechura en Cristo Jesús, ¿o no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, esta es la obra de la gracia, para buenas obras. Y no es que tú quieras hacer algo bueno, no, esas no son las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son obras de Dios, son obras de gracia, son obras de amor y son obras de verdad, en las que nadie puede andar salvo el Señor. Y nosotros también. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Él, hechura suya, creados en Cristo Jesús, en Él. ¡Wow! ¿Quién más puede tener eso? Todo aquel que entrega su vida a Cristo. ¿Y cómo? Por la gracia que nos da el Señor. Y otra vez, no es para tenerlo en la mente y conocer esa verdad, sino que es para rogarle al Señor que me ayude a vivir según esa verdad. Yo quiero andar en esas obras. Yo quiero ser de bendición. Quiero agradecer al Señor esa tremenda gracia. ¿Y cómo lo hago? En esas obras. No tengo más cómo. Es el Señor el que me muestra el camino. Eso se llama también gracia para el creyente. ¿Qué decía Isaías en el versículo, no lo busquen, 25 decía, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Él hace esa obra para que podamos vivir en Él. No hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer. Todo lo hace Él. Ahora sí hay algo que puedes hacer. Ora al Señor para que te lleve a esa gracia, porque está disponible para ti ahora, si es que aún no la tienes. Y si la tienes, ora al Señor para que te ayude a vivir cada día obrando según esa gracia, porque es Él el que hace la obra. Esa es la gracia redentora que muchas veces nosotros la pasamos por alto, porque como dije, o sea, no lo dije yo, lo dijo Pablo, es gratis. Y gracias, Señor, por tu gracia y yo voy a vivir mi vida como quiero. ¿Y cuántas veces no hacemos eso? Bueno, pero es un poquito nomás, ¿no? Y nos empezamos a excusar. Hablaba con un hermano acerca de David, cuando estaban en guerra con una nación, y parte del capítulo de un texto allá en Samuel diciendo en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, y resulta que David se quedó en su casa, no fue. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no fue? Bueno, el texto no lo dice, pero ¿qué te imaginas tú? Tienes que hacer algo, decides no ir, y si decides no ir es porque tienes la excusa para no ir, ¿sí o no? Obvio, si alguien me pregunta por qué no fui, fue porque, bueno, estaba un poco resfriado, mira, tenía otras cosas que hacer, y empezamos a excusar nuestro cambio de prioridades. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, po, y me va a ayudar igual, ¿o no? Y cuando esté urgido, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo es la reunión de oración? ¿Los jueves? Ya, el jueves voy a estar ahí en la reunión de oración. Señor, ayúdame. Él es fiel, Él es bueno. ¿Cómo estoy tomando yo la gracia del Señor? Wow. Esa es la gracia no
entendida, incluso en la iglesia, o tristemente en la iglesia. Quien ha recibido la gracia del Señor debería, Efesios capítulo 2, versículo 6, que dice, y juntamente con Él nos resucitó, o sea, nosotros que estábamos muertos, ahora tenemos vida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A ver, si has recibido la gracia del Señor y aprendes a vivir en la gracia del Señor, significa que entiendes lo que está diciendo este texto, que tú hoy tienes vida, juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Cristo. ¿Sí o no? De hecho, ese nos resucitó juntamente en el original, o nos dio vida juntamente con Él, en el idioma original es una sola palabra. Va todo junto. Es un solo concepto. Y significa que yo ahora vivo con Él. No soy yo y Él. No sé, soy un Yel, algo así. No soy separado de Él. ¿Por qué entonces quiero separarme a cada rato para hacer otras cosas? ¿Por qué quiero desaparecer de su gracia para hacer mis gracias? Y hacemos eso constantemente, porque mal entendemos la gracia del Señor. Él nos puso en Él, en su gracia, para que vivamos de su gracia. La gracia y la verdad vinieron, se hicieron reales en Cristo, para todos nosotros. La gracia de Dios mostrada en esa cruz es un Dios fiel que quiere dar gozo al hombre, este que está en problemas, quiere llevarlo al gozo eterno, ¿sí? Un Dios fiel dando gozo a un pueblo que es infiel. Por eso malentendemos la gracia, por nuestra falta de fidelidad. Dice Judas, en la carta final, él quiere hablar a la iglesia acerca de nuestra salvación, acerca de esta gracia, pero en virtud de lo que estaba sucediendo en las iglesias, va a decir, pues, mira, yo quiero exhortarlos para luchar por lo siguiente, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, un regalo de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿a dónde? A la iglesia, entre nosotros, pecadores, que convierten, mira, en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Sí? Dios te ha dado la gracia, puedes hacer lo que quieras. Gracias, pastor, por el mensaje. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. No vayan a sacar eso de contexto en el video, ¿eh? No. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y al hacer eso, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si niegas la gracia de Dios, lo estás negando a Él. Es fuerte, ¿no? Pero es la verdad. A lo mejor no lo habíamos pensado porque no le hemos dado el peso real que tiene la gracia en nosotros. ¿Por qué? Porque es gratis. Pero piensa lo siguiente, algo que al Señor le costó todo, ¿sí? No puede ser gratis. Por algo está mostrando, y lo vemos en muchos textos, el valor de la salvación, el valor que tiene la gracia, aunque nosotros no hayamos pagado nada por eso. Porque si Él estuvo dispuesto a pagar lo que pagó, entonces esa debería ser nuestra vida, no lo gratis. Y entendemos entonces esta otra verdad. ¿Qué decía en Isaías? Y es triste leerlo, porque en el fondo esto no es nuevo, esto viene desde el principio. Y habla del pueblo de Israel, allá en el versículo 21 dice, 21,
Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Sí? Está hablando de Israel, pero nosotros nos sentimos identificados con eso, ¿no? La iglesia ha sido creada por Cristo, salvada por Cristo, ¿para qué? Para mostrar su gloria, su alabanza. Estamos igual. ¿Y qué dice después? Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Wow. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Yo siempre le digo esta misma frase. Leemos la Escritura, leemos el Antiguo Testamento y decimos, pero ¿cómo el pueblo de Israel pecó de esa manera si tenía un tremendo Dios? Pero no nos vemos a nosotros que estamos haciendo exactamente lo mismo, pero en otro contexto. Y lo único que cambia es el contexto, no el pecado. Olvidamos muy fácilmente el significado de la cruz. Por eso fue bueno predicar el Evangelio a la iglesia, cada tanto. La cruz existe porque Dios odia el pecado, ¿sí? Y el pecado tenía que ser pagado. Ninguno de nosotros puede. Él sí. ¿Cómo? En una cruz. Por eso existe la cruz, porque Dios odia el pecado que nosotros amamos. O me va a decir que no. Nos gusta el pecado, ¿no? De hecho, si no nos gustara, nadie pecaría. ¿O sí? Ejemplo. Tengo una condición cardíaca. Soy hipertenso. Por lo tanto, ¿qué me dice el doctor? Evite la sal, evite las grasas. ¿Y qué es lo que más me gusta a mí? La sal y las grasas. Y ojalá todo junto. ¿Sí? Entonces, si me encuentro con un paquete de papas fritas que está lleno de sal y de grasas, en 2 segundos me lo como. Total es un paquete nomás. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a decir mi señora? Tienes que ir a chequearte al médico. Sí, ahí voy a tomar hora. 6 meses después. ¿Pediste la hora? Ah, sí, voy a pedir la hora. Y dejo de vivir en lo que debería vivir, que es el cuidado de la salud ante una condición, ¿o no? Y esto puede llevarlo a cualquier otro ejemplo. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que me va a decir el médico. ¿Y cuántas veces vemos la escritura y vemos lo que el Señor nos está diciendo, pero no me gusta lo que me dice el Señor? ¿Qué me dice el Señor? Obedece mi palabra. ¿Y qué hago yo? Bueno, pero esta parte nomás. O sea, no lo obedezco. Y me voy comiendo sales y grasas como mano a la cabeza, espiritualmente hablando. Dios odia el pecado que nosotros amamos. ¿O me va a decir que no son ricas las papas fritas? Bueno, eso es lo que Cristo vino a pagar en la cruz. Y cuando yo me gozo de las cosas que Cristo vino a pagar en la cruz, le hace el pecado, me estoy burlando de la cruz y de la gracia. Nuevamente, la gracia para nosotros muchas veces es mal entendida. Tenemos la tendencia a malinterpretar la gracia. ¿Sí? Siempre decimos, bueno, esto, pero no es tanto. Y el Señor todo el tiempo nos está diciendo, cuidado con lo que estás haciendo. Pero la gracia abundó cuando abundó el pecado, ¿cierto? Y hubo mayor gracia. Así que pequemos. Esa es una mala interpretación, aparece ya en la carta a los romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice Pablo? No, de ninguna manera. Estás malinterpretando la gracia. ¿Por qué? Porque lo que hemos muerto al pecado, o vives en Cristo, ¿cómo vas a vivir aún en el pecado si dices que vives en Cristo? ¿Puedes hacer las dos cosas o no? Uno dice con la cabeza, no. Pero en la práctica, creemos que sí o no. Mal interpretado. ¿O quién es el que está viviendo? ¿Tú en Cristo? ¿O tú y Cristo? O peor todavía, ¿tú o Cristo? La gracia del Señor es que nos hizo morir al yo para vivir en Él.
Y el morir al yo es el que no queremos negar. Ahí están las papas fritas, sal, grasa, azúcar, tortas para los diabéticos, etcétera. Total es un poquito. Después voy al médico. Bueno, nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿por qué es yo y Cristo y no en Cristo todo el tiempo? Dios, cuando nos da su gracia, es intencional. Él está haciendo algo a propósito, que es darnos gozo eterno. El mundo no tiene gozo. El mundo inventa un montón de cosas para tener felicidad, pero se la acaba en el minuto que la consume. Y quiere más, y quiere más, y quiere más, y nunca va a encontrar satisfacción. Y nosotros somos exactamente iguales hasta que el Señor nos dice, mira, esta es mi gracia. Y en mi gracia tienes gozo, que es Cristo. Y cuando entendemos esa verdad, ya las cosas no nos importan. ¿Por qué? Porque esas me las da el Señor si quiere, y si no quiere, no me las da porque sabe que ahí va a estar mi gozo. Lea la carta a los Filipenses. Es intencional en hacer eso, darnos de su gracia por gracia, no por obras. No porque tú hagas esto o aquello como favor al Señor para recibir del Señor algo de vuelta. Eso no es gracia, eso es comprarlo. Eso se llaman obras, no del Señor, obras humanas. Pero al que obra, dice Pablo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es como, oye, yo pequé, voy a arreglar el tema para que quede sanado, pero todavía le quedas debiendo al Señor, ¿o no? Sí. ¿Y cómo haces para pagarlo delante del Señor? No puedes. Él lo hace por gracia. ¿Te das cuenta, no? No eres tú, es Él. Tenemos que aprender a vivir de esa manera. Lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, y ahí está la palabra otra vez, sois salvos por medio de la fe. Es algo que Dios nos da. La fe es un regalo, que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia del Señor, solamente eso. No menosprecies nunca el altísimo precio que tiene la gracia de Dios. Y tenemos que recordar esos textos, tenemos que recordar este fin de semana, ojalá toda la semana. Y vemos, voy a leerles rápidamente algunas de las cosas que pasaron. En, en los evangelios leemos al final, y desde la hora sexta hubo tinieblas. O sea, un tema cósmico terrible, porque lo que estaba pasando era terrible. Sobre toda la tierra hasta la hora novena, durante 3 horas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la comunión perfecta del Hijo y el Padre, un Dios en 3 personas, se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque la ira del Padre cayó sobre el Hijo por culpa de tu pecado y el mío. ¿Cuál pecado? Todos. ¿Cuánta ira de Dios? Toda. ¿Cuánto vale la gracia? Y leemos estos textos, ¿no? Que nos salvamos de esas cosas porque Él quiso ponerse en lugar nuestro, para que nosotros no sufriéramos lo que no podemos sufrir. Nadie puede estar de pie delante del Señor sin ser destruido. Y como Él sabe que no podemos, Él lo hizo. Gracias. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Él lo hizo, Él quiso hacerlo voluntariamente, pagarlo todo. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eventos cósmicos. El velo del templo, donde el hombre no podía entrar a la presencia de Dios, ahora se rasgó desde el cielo, de arriba hacia abajo, hacia la tierra. ¿No es linda la imagen? Porque la gracia del Señor en Cristo, por esa cruz, permite que ahora tengamos entrada al Padre en Cristo.
Ya no necesitamos el velo. Ya no podemos, no tenemos la prohibición de no poder entrar. Ahora tenemos el llamado del Padre a decir, entra, ven a mí, en Cristo. Pura gracia. Cuando leemos estos textos, empezamos a entender un poco de lo que tenemos que vivir todos los días, de depender de todas esas cosas que el Señor nos ha dado. No depender de nosotros, de Él. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Ya resucitó, va donde los discípulos y le dice, paz a vosotros. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y nosotros también, ¿no? Gracias, Señor, por tu resurrección. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y ahí tienes otra muestra de la gracia. O si quieres, otra forma de entender la gracia del Señor. Él triunfó sobre el pecado y la muerte y lo manifiesta en su resurrección y lo hizo corporalmente con los discípulos entrando a una habitación que no tenía puertas. Porque Él es Dios. Y que dice que todo esto que yo vine a hacer por ti, para terminar muriendo en esa cruz, sufriendo lo indecible, es porque el Padre me envió a darte esta gracia. Y así como Él me envió a mí, yo te envío a ti. Esa es la gracia del Señor. Que imitemos sus pasos, así como Él hizo todo en obediencia, por amor a nosotros, nosotros vamos a obedecer en todo al Señor por amor a nosotros y al Señor, ¿o no? Ese es el mandato que nos dejó. Y eso es vivir en la gracia del Señor, en la gracia de manera práctica. La gracia redentora muchas veces es mal entendida, pero tenemos que aprender entonces cómo funciona la gracia en acción. Y la clave es en Cristo. Ahí tienen una imagen ustedes del león de Judá. Sí, está hecho en papel, pero... Ahora, tu fe, esta que el Señor te dio, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuánta fe tienes? ¿Te has preguntado eso alguna vez, no? ¿Por qué el Señor, cuando iba con los discípulos en la barca y estaban ahogándose, le dice, hombres de poca fe? Si hubiese estado tú, o tal vez yo, en la barca, ¿qué hubiésemos dicho al Señor? Me ahogo, ¿sí o no? Sácanos de aquí. Por cosas menores nos asustamos más, ¿sí o no? Señor, ayúdame. ¿Y qué dice el Señor? Hombre de poca fe, aprende a vivir en mi gracia. ¿Por qué? Porque Él sabe que nuestra fe es imperfecta. ¿Cómo es eso? La fe nuestra nos llena la medida de la gloria de Dios. Por eso que Cristo, en su gracia, y esto es importante, Cristo, en su gracia, toma nuestra fe, la pone en Él y completa lo que falta de nuestra fe para que sea satisfactoria y plena. ¿Entiendes eso, no? Nuestra fe va a fallar, ¿o no? Pero si nosotros sabemos y entendemos qué es vivir en Cristo y nos ponemos en Cristo, nuestra fe va a estar completa, porque Él la completa. Nuestra plenitud es Él. Y ahí tenemos una fe perfecta. Él la llena. O sea, dicho de otra manera, tenemos que saber aprender a vivir de su gracia para vivir en esa plena fe, aún en los inconvenientes y aflicciones que podamos tener en este mundo. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Sí, tenemos, ¿no? Sí. ¿Y vamos a tener más? Sí. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo fui a la cruz y les di esta gracia para completar la fe que les falta en estas aflicciones. Confía en Cristo. Espera en Cristo. No mires tu aflicción, mira a Cristo. No mires el agua como hizo Pedro y se hundió. Mira a Cristo. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Y eso, todo eso es la cruz. No son pasajes aparte. Es en Cristo, todo está reunido en Él. Lo dice el mismo Pablo en la carta a los Efesios, ahí en el capítulo 1. Debes rendir tu vida a su gracia. Todo de tu vida. No lo más importante. Debes rendir todo de tu vida a Cristo.
Y rendir significa que ya no está en tus manos. Tú te rindes, entregas tus armas, todo. No hay nada en tus manos, dejas todo en las manos de Cristo. Es como ese ejemplo de tirarse de espalda para que otro lo recoja, ¿no? Ten fe, ten confianza. Y te dice, tírate de espalda, yo te sujeto. ¿Sí? Esa es la gracia del Señor. Que tú cuando aprendes a vivir en la gracia del Señor sabes dónde vas a caer. En su mano. ¿O acaso cuando vas en la mitad ya cayendo, tú te puedes devolver y decir, no, mejor no lo hago? No, ya no, ya, te fuiste. Fe en la gracia. Y no hay otra forma de vivir en Cristo. Es un buen ejemplo, ¿no? O como tirarse a la piscina sin saber si tiene agua. ¿Por qué? Pues yo sé que la piscina es de Cristo. No hay otra forma de vivir en las obras del Señor si no es de esa manera. Porque si no voy a tomar algo en mis manos. No, rinde eso. Déjalo en las manos del Señor. En su gracia. Que lo que el Señor enseña en su palabra, dice ahí en la pared, hablando de nuestro Señor, dice que murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está escrito, gracia y verdad. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, triunfando sobre el pecado de la muerte, dándonos toda esta gracia para poder vivir en esa gracia todo el tiempo, ¿sí o no? Bueno, que esas palabras no sean solamente la palabra que está escrita en el versículo en mi Biblia. Que no sea solo una palabra que yo me sepa de memoria, que es muy bueno hacerlo, sino que sea una palabra empoderada en el Espíritu Santo para que hable a tu corazón y te haga vivir esa verdad. Cristo resucitó para que tú vivas en su gracia, aún estando en este mundo, aún estando en aflicciones, aún cuando tienes que ser restaurado de pecados. No importa cuál sea el pecado, la gracia del Señor es mayor. Y lo dice varias veces en la Escritura. Que el Espíritu Santo siga obrando con poder ese texto en tu vida, que el significado de ese texto se haga una verdad en tu vida, porque Él te llevó a ti también a triunfar sobre el pecado. Tú estás muertos a los pecados. Antes estabas muertos en pecados, ahora estás muertos a los pecados porque estás vivo en Cristo. Él cambió esa condición. Aprende a vivir de esa gracia. Tu vida y la mía dependen totalmente de lo que pasó en esa cruz ese fin de semana. Toda nuestra vida depende de eso. Tu condición no te lleva a Dios, tu condición de pecador te aleja de Dios, dice Pablo en los Efesios. Éramos lo mismo que los demás. Pero Dios, mira cómo cambia el versículo 4, pero Dios hizo esto. Dios es el que puede cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque es rico en misericordia y riquísimo en amor, ese gran amor con que nos amó. ¿Quieres el amor de Dios? Él te lo quiere dar. Aprende a vivir de gracia. Nos dio vida juntamente con Cristo. Es en Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, otra vez. Mira los privilegios que te da. Su amor. Vida junto a Él. Y nos sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En su casa. En su gozo. ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios estas cosas? Es decir, por dos razones. Una, porque puede. Es rico en misericordia. Y tiene un gran amor con que nos amó. Él puede. Y la segunda, ¿qué dice el versículo 7? Para mostrar ahora las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros.
y en su bondad para con nosotros. No lo pienses como, mira qué bien que nos trata Dios. No, su bondad para con nosotros es vidas cambiadas que aprenden a vivir en la gracia del amor de Dios. Eso está hablando. Así muestra Dios su gracia en nosotros, que vivimos de su gracia, que tenemos que aprender todavía a vivir de su gracia. No es fácil, tenemos que ayudarnos mutuamente, ¿sí? Ya sabemos lo que vamos a orar el jueves, entonces, Señor, ayúdanos a aprender a vivir de tu gracia más y más. Gracias, Señor, te damos por esa cruz. Gracias por tu palabra que nos enseña tantas verdades acerca de la gracia que tú derramaste en esa cruz, en Cristo. Y ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra dureza, porque somos porfiados. Ayúdanos en nuestro egoísmo de pensar primero en nosotros, a entender que tenemos que aprender a vivir de tu gracia en Cristo, que Él es nuestra vida. Nuestra vida no es nuestra vida, es Cristo. Ayúdanos a entender de verdad esa verdad, para que vivamos en tu gracia, por tu gracia, para tus propósitos, para que tus riquezas sean manifestadas en este pueblo, en cada uno de nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.